Buenas tardes, ya, hermanos. Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien. Yo sé que todos alcanzan a leer lo que está ahí, ¿cierto? El llanto de un bebé en la iglesia nos molesta a todos. Bendito Dios por nuestros niños. Lloren, no lloren, bendito Señor. El llanto de un bebé en la iglesia es la señal de que la iglesia continuará una generación más. Y usted y yo somos responsables de eso. Esta enseñanza hoy, recuerden que estamos estudiando algunos versículos, los primeros 8 versículos del libro de Proverbios, capítulo 3. Y le rogaba al Señor que me diera cómo terminar esos versículos. Y el Proverbios 3 arranca diciendo lo siguiente: hijo mío, ¿cierto? No lo busquen, se lo leo a su favor, tranquilos. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta enseñanza hoy, hermanos, es para los líderes de la iglesia, para los ancianos de la iglesia, para los maestros de la iglesia de escuela dominical, para los maestros de adolescentes, de jóvenes, para las hermanas que enseñan, y esta enseñanza es para usted, papá, y para usted, mamá. Como título a esta enseñanza le puse lo siguiente, y ya lo entenderán ustedes cuando entremos a leer. Dice: murió Josué, y la generación de relevo, ¿qué? Murió Josué y la generación de relevo, ¿qué pasó con ellos? Para allá vamos, muy bien. Igual lo digo, hermanos. Yo no soy líder de la iglesia. En varones hemos venido mirando algo. Todos los hombres, aún las hermanas, tienen la responsabilidad de guiar a los hombres a sus esposas, a sus hijos. Entonces usted me podría decir: hermana, mi esposo me dejó. Usted me podría decir: tengo otros hijos fuera de mi matrimonio. Y entonces, ¿esos hijos qué? Pues les tengo una noticia: es su responsabilidad también, papá. Es su responsabilidad. Tengo mi matrimonio, pero ellos viven aparte. Pues haga lo que usted está en sus manos, de ganar a su hijo o a sus hijos para el Señor. También usted es responsable de esa vida. Con otros reglamentos, pero ahora no voy a entrar allá. Así que todos los que estamos aquí, los que van a ser papás, los que aún más adelante piensan estar embarazados, porque el embarazo no es solo de la mujer, es del esposo también. ¿Qué va a hacer usted con la bendición que tiene? Mi esposa no viene a la iglesia, mi hijo no viene a la iglesia. Pues papá, prepárese, porque esta enseñanza es para usted también. Vamos, por favor, a entrar de una vez al pasaje que nos corresponde, el libro de los jueces. Libro de los jueces, capítulo 2. Libro de los jueces, capítulo 2. Mientras ustedes lo van buscando, yo siempre he dicho, todos los ministerios de la iglesia son sumamente importantes. Pero yo creo que el ministerio, fuera de la evangelización, que es obviamente el que sale, el ministerio más importante de la iglesia local es el ministerio de los niños. Ahí se les está predicando a un corazón nuevo, a un corazón que usted y yo tenemos que llevarlos a la palabra del Señor, porque si no, mire lo que el mundo está haciendo. Entonces usted y yo estamos en esta responsabilidad de guiar a nuestros hijos bajo la palabra del Señor. Por eso para mí es el ministerio más importante que tenemos como iglesia. Y doy gracias al Señor. Y ahí está el otro anciano, ahí está el resto del liderazgo. Ahí están las profesoras de escuela dominical.
que cuando nos dicen algo para nuestros niños como iglesia corremos, porque hemos entendido que son los importantes en la iglesia, son los que van a crecer, son los futuros ancianos, esposa de ancianos, son los futuros misioneros, los futuros evangelistas, los futuros hombres y mujeres que van a demostrar al mundo la luz de Cristo. Jueces capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, porque ya Josué había despedido al pueblo. Esto está, hermanos, todas las instrucciones de Josué están en el capítulo 24 del libro de Josué. Si nos da el tiempo, conforme el Señor nos vaya llevando, lo leeremos, pero por ahora está la parte importante, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido, ojo con estas dos palabras que siguen a continuación porque te entraremos a más a profundidad ahora. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? ¿Todo el tiempo de quién? ¿Y todo el tiempo de quién? ¿De quién? Eso, de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Paremos ahí, el versículo 10 lo dejaremos para un poco más adelante. Versículo 6 nos dice que Josué despide al pueblo y cada uno se marcha para su heredad. Josué le da unas instrucciones al pueblo en su última despedida, reúne a todo el pueblo. Como les digo, eso se encuentra en el libro de Josué capítulo 24. Él convoca al pueblo, convoca a los ancianos, convoca a toda la ciudadanía que tenía en aquel momento allí y les dice: voy a partir, es hora ya de partir de esta tierra. Y entonces les da unos mandatos y les dice a ellos: ahora ustedes vuelvan cada uno a su heredad y tomen posesión. Ese tomar posesión era que todos estos hombres tenían que acabar de conquistar aquellas partes que faltaban por conquistar. Y Josué les manda a que ellos puedan terminar con esto. Así que, Padre, en esta tarde ya rogamos, bendito Dios, que seas tú el que sea hablando a tu iglesia en esta tarde. Que el poder de tu palabra obre conforme a los santos propósitos que tú tienes para tu iglesia reunida aquí en Bello. Que este instrumento pueda ser eso, un instrumento nada más. Y que no me salga, Señor, de lo que tú has mostrado en tu santa palabra y la paz que has dado para este mensaje. Honramos tu buen nombre, Señor Jesús, dando gracias. Amén. Entonces Josué les manda a ellos a hacer esto, porque aún en algunos pueblos habían altares paganos y el Señor les había dado esa tierra para ellos poseerla. Así que ellos van y hacen el trabajo que tenían que hacer. El versículo 7 nos habla que y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Esto nos habla que hubo una generación que cumplió la promesa que le habían hecho a Dios por medio de un gran hombre. Paro aquí rápidamente a los sabios de las Escrituras o a los que estudian la palabra del Señor. Josué sucedió ¿a quién? ¿Se dice sucedió? Sí, ¿cierto? A Moisés. A mí hay profetas, hombres de Dios que a mí en la Biblia me llaman, me encantan en las Escrituras. Moisés es uno de ellos. Elías, para mí, hermanos, con lo que yo veo en las Escrituras, me encanta Elías. Y cada uno pasó su generación y le dio el relevo a uno más. Elías se la dio ¿a quién? A Eliseo.
Le dio una doble porción. Si el Señor lo permite, algún día estudiaremos ese pasaje maravilloso. Le dio una doble porción. Moisés a Josué. David a su hijo Salomón. Muchos hemos dicho, con todos los hijos que tuvo David, que David no fue un buen padre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta semana que estaba estudiando, terminando de organizar algunas cosas, entré un poquito nuevamente a la vida de David y en gran manera me sorprendió. Pasa la vida de David, sigue Salomón, siguen otros reyes y el Señor después de Salomón, después de que cayó en pecado y toda la situación, se levantan otros reyes y empieza el Señor a tratar lo siguiente: ninguno de ustedes ha sido como mi siervo David. Ninguno ha sido como mi siervo David. Y Salomón aprendió de su padre. David, no había hombre como David que hiciera altares para el Señor día tras día a pesar de sus pecados. Y hay una parte que estábamos leyendo en la casa en el libro de Reyes que dice lo siguiente: de todo lo malo que hizo David, pero levantando altares, hubo una cosa que el Señor sí, no voy a decir que no le perdonó porque el Señor perdona, pero que el Señor sí confrontó a David cuando tuvo la relación con Betsabé. Y recuerda ahí en Reyes, y por tener esa relación no te dejé de construir el templo. Salomón, hablando de la relevancia o el relevo que debemos de hacer, y Salomón ve cómo su padre se esforzaba en adorar al Señor. Y entra Salomón a reinar, llama a todos los líderes y empieza Salomón, a los que no leemos bien las escrituras, es bueno que aprendamos, porque creemos que Salomón fue mansito. Y en los primeros capítulos de Reyes, aún de Crónicas, que Salomón empieza a reinar, segunda de Crónicas, ¿sabe qué hizo Salomón? Hizo una barrida, hermanos, mochó literalmente cabezas, mató un poco de gente que no adoraba a Dios. Y no solo esto, llega y empieza, dice que reunió de sus ovejas 1000 y empezó a hacer sacrificios al Señor. ¿A quién le aprendió Salomón? De adorar a su Dios. Y empiezo de aquí para adelante, hermanos. ¿Sus hijos están viendo la adoración que usted tiene con Dios? ¿Sus hijos ven qué adoración tiene usted con el Señor, hermano? ¿Sus hijos ven que usted se esfuerza para venir a la congregación, una reunión un jueves de oración? ¿Sus hijos ven que usted se esfuerza un domingo para venir a congregarse? Ojo, y no estoy hablando solo de los pequeños, estoy hablando de los grandes también. Y saco el resto de las reuniones que tenemos como iglesia, pero me centro en las reuniones que están establecidas como iglesia, jueves y domingo, para no contar las otras, que igual la palabra del Señor nos enseña que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿En qué? Y esto habla en cualquier circunstancia que tengamos de reunión de iglesia, yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Sus hijos ve ese esfuerzo que usted hace? ¿O usted qué le está mostrando a su hijo? ¿Que usted trabaja de domingo a domingo? Hermano, siempre para la eternidad, no para este mundo. Proverbios 3 del 1 al 8 lo leímos, lo explicamos, nos hemos dicho que usted no puede trabajar. No, es imposible. Aún en esto tenemos que dar testimonio, enseñar a nuestros hijos ser un poquito berracos, esforzados en enseñar la palabra del Señor y en que se esfuercen, en que ellos también tienen que levantarse para trabajar. Las mujeres también ser un poquito más fuertes, pero como son ellas en una niñez, para eso está mamá en casa, para que enseñen.
Pero usted, ¿qué le está enseñando a su hijo? Que lo vea en un computador 24 horas, que usted sale de su casa a 6 de la mañana y regresa 10 de la noche. ¿Y usted qué le va a dejar a su hijo como generación para el Señor? Mi hijo sabe 5 idiomas, amén. ¿Y eso es para que lo ponga a los pies del Señor? Si usted va a enseñar a su hijo a que en una universidad Dios permita que vaya, amén. Pero pregúntele a su hijo si con eso va a glorificar al Señor, hermanos. Pregúntele a su hijo si esto va a hacer que Cristo sea glorificado. La tarea que usted y yo tenemos es ganar a nuestros hijos para Cristo. Esto es una generación que necesita este mundo, los hijos que se levantan. Una generación que cumplió y sirvió a Jehová. Inmediatamente después que Josué hizo las ceremonias con ellos y la renovación de alianzas en Siquem, esto se describe en Josué capítulo 24 del 1 al 27, Él les manda que posean la tierra como se los dije, que eliminen todos esos altares paganos, pero Él les recuerda algo, el llamado que Josué había hecho al pueblo y aquel compromiso que ellos hicieron al Señor de servirle, de obedecerle. ¿Y sabe qué fue lo bonito? Que esa generación la cumplió. Esa generación cumplió todo lo que le prometieron al Señor. Todo. Yo decía, preparando esta enseñanza, yo decía, va a haber algunos jóvenes que me van a querer más, otros que me van a mirar rayado y me van a decir, vea, ahí está otra vez John hablando que debemos de venir a la iglesia. Yo no digo eso, solo dice la palabra del Señor y usted como papá tiene su trabajo. En lo general, todo este pueblo sirvió al Señor en el tiempo que Josué estuvo allí. Versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun. Y me encanta la palabra que sigue ahí a continuación. ¿Siervo de quién? Siervo de Jehová. Usted y yo, amado creyente, estamos llamados a ser siervos de nuestro Dios. No tiene usted, hermano o hermana, que participar de un ministerio de la iglesia. Si lo puede hacer y pone sus dones a la congregación que se necesita, amén. Es un siervo y una sierva del Señor en su hogar. En su hogar. Así que el Señor le pregunta a usted, hermano y hermana, si usted llegara a partir de esta tierra, el Señor te llamaría en este momento, siervo bueno, diligente o negligente. ¿Has guiado la familia que te di? ¿O no la has guiado? ¿Cómo te llamaría el Señor en esta mañana, hermano? ¿Cómo me llamaría a mí? Pero murió Josué, siervo de Jehová. El versículo 9 nos habla que y lo sepultaron en la heredad de Timnat Será. Esto aparece en el libro de Josué, capítulo 49, versículo 50, para que lo puedan, leer en su casa. Versículo 10 dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres o con sus padres en obediencia. Fue una relación fiel a todas las grandes obras que Jehová había hecho con ellos. El Señor les permitió que ellos fueran y murieran aún, y muchos fueran enterrados en lugar de sus padres. Si ustedes ven las escrituras se van a dar cuenta que muchos dicen, por ejemplo, y murió tal persona y fue enterrado en los sepulcros de David. Está hablando de algo importante para ellos. No dejen pasar eso de las escrituras, hermanos. Y el que permite esto era el mismo Dios, que ellos
sus huesos, su cuerpo estuvieran enterrados en las parentelas de su familia, por decirlo ahí, en sus tumbas. Los que venimos los jueves y estamos estudiando los salmos, voy a decir una palabra para que pensemos un poco. Selat. ¿Qué es Selat? Meditar. Yo quiero que usted rápidamente, porque estamos tocando por encima, medite en lo que hemos hablado. En especial, usted y yo somos siervos de Jehová. Medite eso rápidamente. Y mientras usted lo va meditando, le invito nuevamente que subamos al versículo 7. Versículo 7. Y dice una vez más, dice, y el pueblo había servido primero ¿a quién? Sirvió a Jehová, ¿cierto? El pueblo sirvió a Jehová. El anhelo suyo y mío debe de ser servir al Señor, hermanos, en todo lo que hagamos. Siendo ancianos, los líderes, los que están a cargo de ministerios, vuelvo y lo repito, los que están a cargo de sus hogares. El anhelo suyo en medio de todas las circunstancias es servir al Señor. Ahora hay un punto 2 en ese versículo. Y fuera de servir a Jehová, ¿a quién más sirvieron ellos? A Josué. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más, hermanos? Lean ahí el versículo 7. Y a los ancianos. A los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, los que siempre estuvieron cerca a Josué, los que siempre sirvieron con Josué. El pueblo no solo honró a Jehová, hermanos, también honró a sus líderes. Pregunto, hoy vamos con muchas preguntas. Fuera de servir a Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Usted está honrando a sus líderes? ¿Usted honra a sus líderes? Me asusté. ¿Es bíblico honrar a nuestros líderes? 5 sí. Que seguir orando más, hermano Gerardo. Hermanos, ¿es tan bíblico honrar a nuestros líderes? Respetar a nuestros líderes. Respetar a sus ancianos y a sus líderes. El pueblo honró a sus líderes. Y vamos a mirar un ejemplo maravilloso. ¿Alguien ha escuchado este nombre? Bezaleel. ¿Quién ha escuchado este nombre? Bezaleel. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Quién era? Listo. Listo. Vamos a ver este ejemplo de qué importante y cuán importante es honrar a los líderes. Miren, rápidamente, Éxodo capítulo 17, versículos 10 al 12, hermanos, se lo leo a su favor, tomen nota. Éxodo 17, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. ¿Qué hizo Josué? Antes de esto Moisés le dijo: ve a la guerra, vaya Josué a la guerra, que mientras usted está en la guerra yo voy a orar por usted. Hágale, vaya que yo voy a estar clamando para que el pueblo sea victorioso, porque Moisés, Dios ya le había mostrado que iban a tener una victoria. Pero dice, como dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Ganaba, iba ganando. Mas cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Iba ganando Amalec y todo su ejército. Y las manos de Moisés se cansaban. ¡Ay! Se cansaron las manos de aquel hombre valiente. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ellos. Y entran dos hombres maravillosos: Aarón y Hur. Ojo con Hur, parte importante.
sostenían sus manos. Aarón y Hur se pusieron a cada lado a sostener las manos de Moisés. Mientras él estaba sentado en una roca, hermanos, de ahí podemos sacar cantidad de cosas para la vida de nosotros, pero saquémoslo de las manos. Entremos a lo de las manos de Moisés. Él levantaba sus manos y Aarón y Hur, ¿qué hacía? Le ayudaban. Le ayudaron. ¿Y qué pasó con el pueblo? Ganó la batalla. Tuvieron victoria. ¿Cuán importante estos dos hombres, Aarón y Hur? Llegaron en la ayuda de aquel hombre líder. ¿Los ancianos y los líderes necesitan de la ayuda de la iglesia? Mucho, hermanos. Mucho. Cuando se es anciano, cuando se es líder, todas las miradas, ¿a quién van a apuntar? A nosotros, ¿cierto? Ahora, yo siempre recuerdo este versículo: el que anhela avispado, buena obra desea. Y toda esta buena obra vienen cosas buenas, cosas difíciles, cosas tremendas. Pero siempre va a apuntar todo a los líderes. Si los líderes nos demoramos para tomar una decisión como ancianos, ¿por qué los hermanos se demoran para tomar esa decisión? Si la tomamos, el hermano me está llamando la atención, ¿por qué? Si no lo hacemos, nunca lo hacen ni dejan pasar cosas. Siempre vamos a estar señalados. Pero recuerden algo, hermanos, amada iglesia, Gerardo y John Edward también son ovejas del Señor. También somos ovejas del Señor. ¿Nos equivocaremos muchas veces? Amén. Claro que sí. ¿Y por qué digo amén? Porque el único que nunca pecó y falló fue el Señor Jesucristo. Y mientras nosotros seguimos siendo humanos, tenemos que ir cada día más cerca a clamar al Señor que nos dé sabiduría para guiar este pueblo. Así como él y yo también somos rebeldes, el resto del pueblo también es rebelde. Pero necesitamos clamar al Señor, que la iglesia nos acompañe a nuestras familias a clamar al Señor. Ahora vemos cómo estos hombres ayudaron a Moisés. Y en especial se lo dije Hur. Ahora mire lo interesante de honrar a los líderes. Mire qué pasó con Hur. Dios levantó una descendencia de Hur. Su hijo se llamaba Uri. Y su nieto era Bezaleel. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y Bezaleel también venida de la tribu de Judá, nada más y nada menos, de la tribu de Judá, de donde viene la persona del Señor Jesucristo. Dios levanta un hombre, en Éxodo 31, del 1 al 3 nos enseña que Dios levantó a este hombre y que la sabiduría de este hombre como artesano era una cosa maravillosa. ¿Es importante honrar a nuestros líderes? Claro que sí. Una de las respuestas, mírelas ahí, hermanos. Enseña a sus hijos. Enseñemos a nuestros hijos. Éxodo capítulo 31 del 1 al 3, hablando de Bezaleel, perdón. Mire cuán importante es, hermanos, que usted y yo aprendamos a enseñar a nuestros hijos a honrar a los líderes. De honrar los líderes que el Señor ha puesto como en los ministerios. Pero si usted en su casa no honra a sus líderes, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Si usted no enseña a sus hijos a sujetarse en su hogar, entonces ¿qué le va a enseñar en la iglesia? Entonces mire que tenemos una tarea muy grande. Les quiero invitar en este momento que se levanten, se pongan de pie. Yo sé que esta hora es un poco pesada. Levántese en un momento. Tomen un poquito de aire.
El hermano Juan Pablo nos está enseñando a los hombres que cuán necesario es oxigenar el cuerpo. Así que todos conmigo hagan así, mire, tomen aire, suavecito, tranquilo, bótelo. Tranquilos. Así el Señor nos despierta un poquito. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Les invito nuevamente que se sienten. Entonces ya saben quién era Bezaleel, para que lo tenga ahí pendiente. Hombres que muchas veces no encontramos en las Escrituras. Dios nos enseña a aprender a escudriñar un poco más las Escrituras. Entremos ahora sí un poco al versículo 10, hermanos. Hay muchos pasajes de la Biblia que a mí me parecen muy tristes. Obviamente uno de ellos es el libro de Apocalipsis, cuando dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego, ¿cierto? Por siempre, por la eternidad. Versículo muy triste, pasaje fuerte. Otro pasaje que a mí siempre me ha causado mucha tristeza, hablando de Sansón, un hombre que prometía mucho para Dios, pero sus padres no tuvieron la valentía de ponérsele serio a Sansón y decirle: mi hijo, no peque más. No peque más. Simplemente le dijeron: Sansón, ¿qué tienes que ir a hacer allá? ¿Buscar mujeres? ¿Acaso esto es del Señor? Entre el pueblo del Señor no hay una mujer. Pero Sansón insistió en un yugo desigual y se fue para allá a buscar cositas que no tenía que buscar. Y entonces llega y dice un versículo en lo siguiente, hablando de Sansón, que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se fue de Sansón. O sea, bravo ese pasaje, hermanos. Lo dejó, se fue. Y ya vimos cómo murió Sansón, y aún así todo, el Señor tuvo misericordia de Sansón. Entonces el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Escuchen, hermanos, se levanta otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Manos, triste. Se muere un siervo de Jehová maravilloso. Se mueren unos ancianos, unos líderes maravillosos que sirvieron al Señor. Y entra esta nueva generación sin conocer al Señor. Yo sé que yo muchas veces que predico hablo mucho acerca de la muerte, pero es que es una realidad que usted y yo no podemos ocultar. Usted, hermanos, le ha enseñado a sus hijos que en algún momento usted parte de esta tierra. ¿Usted le ha hecho a sus hijos que en algún momento usted va a morir? Si usted no lo ha hecho, es bueno que lo empiece a hacer. Porque en algún momento usted y yo partimos de esta tierra. Si recuerdan la enseñanza del domingo anterior, ¿de qué hablábamos? De la esperanza. Entonces, enséñele a su hijo que hay una muerte, pero que hay ¿qué? Una esperanza. Y que si ese hombre y esa mujer, esos hijos que quedan en esta tierra, si papá y mamá murieron y el Señor los lleva, ellos tienen que aprender a confiar ¿en quién? En Dios. Ellos tienen que descansar en Cristo, que es Cristo el que sostiene, que es Cristo el que cuida, que es Cristo el que está para consolar, para ayudar y para guiar. Si usted muriera hoy, hermano, ¿usted se ha puesto a pensar qué bases bíblicamente le ha dejado a sus hijos? O si usted se muere, su hijo no vuelve a la iglesia. Y entonces, ¿dónde quedó su responsabilidad del tiempo que usted estuvo? Necesitamos afianzar a nuestros hijos en la palabra del Señor.
Yo esperaría un amén a eso. No, pero no lo haga por decirlo. Hágalo para el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? La responsabilidad más grande que yo tengo como anciano no es la iglesia, es mi familia, es mi hogar. Primero está mi esposa y están mis hijos. Es que John es muy así. Uno no peca por estar más cerca al Señor. Pero yo prefiero, si fallo, prefiero fallar estando más cerca al Señor, amonestando a mis hijos por no amar, por no guiar, por no que ellos anden conforme a la palabra del Señor, que pecar por decirles que hagan lo que bien les parezca. Yo prefiero fallar en lo más cercano que veo en las escrituras diciéndole, Mateo, Keren, Santiago y Esteban, hoy es día de iglesia, nos vamos. Ya me toca uno de esos enanitos que a veces dice, otra vez ir a la iglesia. Sí, otra vez, hijo. Yo quiero ir a piscina. No, hoy no es día de piscina, hoy es día de ir a la iglesia. Papá, mamá, yo quiero ir al mar otra vez. Cuando el Señor nos permite, iremos. Primero hoy vamos a la iglesia. Pero fuimos hoy, mañana. Sí, hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Que están pequeños, llegan los grandes, también grandes, vamos para la iglesia. Mateo, vamos para la iglesia. Le aprendí algo a uno de los que fue mi anciano en Cali, y aquí honro porque he visto mucho joven que ha hecho esto. El hermano tenía una responsabilidad gigante, era un profesor, pero con un cargo muy importante en la Universidad del Valle, uno de los ancianos de allá. Y el hermano, entre más trabajo tenía, su esposa entre más trabajo tenía, él decía, como sea, yo saco el tiempo para congregarme. Como sea. Esas 2 horas o 3 horas que yo me voy a congregar, él decía, el Señor me oxigena, me da paz, me da tranquilidad para poder seguir haciendo mi trabajo. Y siempre vi a ese hombre honrando al Señor. He visto jóvenes acá, que no voy a decir su nombre, no es necesario porque ellos han honrado al Señor. Estando en la universidad, han sacado ese tiempo de parciales, esas 2 horas de los jueves, y han venido y se vienen a congregar. Y Dios honra a los que le honran. Y he visto que el Señor le ha ayudado en sus exámenes. ¿O no, Anderson, cuando estudiabas? No iba a decir nombres. Pero ahora es que lo oí, usted siempre se hace a mi izquierda, y más con esa camisa que me gusta. Entonces, mire, hermanos, enseñemos a nuestros hijos que está la universidad, pero para que usted le enseñe a su hijo, hermano, es que usted puede tener mucho trabajo, pero hoy me voy a congregar. Hoy el computador, hoy el salir a trabajar va a descansar un poco porque yo me voy a congregar. Ahora, esposo, mire, hermanos, yo doy gracias al Señor que ha permitido que mi esposa tenga un trabajo desde hogar. Porque si mi esposa no tuviera un trabajo desde el hogar, no iría a trabajar. Primero porque lo veo bíblicamente. Y también lo hablamos, que si el trabajo en casa de ella la está consumiendo, pues es mejor que renuncie. Por cierto, antes de diciembre del año anterior, ella renunció. Y Dios honra a los que le honran. Hace 15 días, un mes, le volvieron a llamar. Y lo primero que mi esposa dijo, ¿ustedes saben que yo trabajo? Sí, ya sabemos que usted trabaja desde la casa, no hay problema. Mire, hermanos, esto es honrar al Señor. Usted como varón está llamado a liderar a su casa. Usted no puede dejar, lo digo con mucho respeto acá, que su esposa y sus hijos digan no vengo a la reunión cuando el Señor nos manda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, saquen la palabra costumbre.
¿Sabe qué es lo importante? No dejarnos de congregar, porque ahí en Hebreos 10:25 terminando dice, porque recuerden, diga a la iglesia, dígale a su esposa, dígale a sus hijos, que aquel día se acerca, que la venida de Jesús está pronto. Eso es lo que a usted y a mí nos debe motivar, hermanos, que Cristo está pronto a venir. Por eso usted con amor enseña a su esposa si no ha sido enseñada. Muchas veces nosotros pecamos porque pensamos que nuestra familia sabe que es un yugo desigual. Muchos no saben que es un yugo desigual. Muchos pensamos que el trabajo, muchas veces pensamos que es una bendición de Dios el trabajo que Dios me da, pero yo no puedo venirme a congregar. No, hermanos, no es una bendición de Dios. Porque Dios no va a querer que tú te apartes de Él. Dios va a querer que tú le honres a Él. Ojo, hermanos, Satanás también hace milagros. Y se lo muestro bíblicamente. Si no, mire cuando el Señor Jesucristo fue tentado. Si a usted el trabajo le va a quitar el tiempo para honrar al Señor, ¿qué le va a enseñar a su hijo o a su hija? Papá, hermano, varón, usted es llamado a guiar a su familia. Usted es llamado. Dios le va a pedir cuenta al grupo de varones. Un hermano ha estado mandando preguntas muy interesantes. Espero usted, hermano, le haya sacado un buen espacio y lo haya puesto a meditar esto. Dios nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a nuestra esposa si estamos guiando a nuestros hijos bajo la palabra del Señor. Ahora, en este punto que una generación no conoció al Señor, pueden haber pasado dos cosas. La primera, que la generación anterior fracasó en comunicarle todos los portentosos hechos que Dios había hecho con Israel. Y entonces esto sería una situación muy grave, porque Dios les había dado una enseñanza a ellos. No la busquen, anótela. Cuando estudiamos Proverbios lo leímos, pero se lo leo a su favor. Proverbios 22:6 primero, ¿qué dice? Proverbios 22:6, un hermano de memoria, ¿alguien lo sabe? Instruye al niño y aun cuando fuera viejo no se apartará. Tarea usted y mí, hermanos. Esto es un ¿qué? Un testigo o un testimonio. ¿De qué sirve o de qué trata esto? Esto es una carrera de atletismo. Una carrera 4x4, ¿es cierto? Que un equipo puede decir corre 50 metros, porque son, sí, 4 personas, 6, 4. Y entonces va corriendo y cuando ve al compañero, digamos por donde está Joan, desde aquí yo le voy a tirar el testimonio a Joan. ¡Prum! No, hermanos, porque si usted hace esto y se le cae, el equipo que se le cae esto queda descalificado. Lo sacan de la competencia. Tiene que ir hasta donde está Joan corriendo y Joan tiene que estar preparado para cogerlo y ir corriendo y entregárselo bien en las manos. Es responsabilidad que el hermano William le entregue esto a su hija Alejandra. No estoy hablando obviamente del testimonio, pero sí vale que tiene que dar un buen testimonio a su hija de cómo amar, agradar y servir al Señor. Usted y papá y mamá es lo mismo que tiene que hacer. No coger a su hijo y decirle te voy a pasar esta responsabilidad y tirar el testimonio. Eso no sirve. Sirve que usted día a día sentado con su esposa y con sus hijos les hable del amor del Señor. Les hable de un testimonio vivo del Señor. Y que usted le recuerde cómo era usted cuando era joven sin Cristo. Y dígale, si usted no anda este camino, aunque nosotros los seres humanos somos muy tercos, nos gusta chocarnos, porque muchas veces el testimonio no sirve, así somos de tercos. Pero aún así todo, hermanos, enseñémosle a nuestros hijos cómo se deben conducir, cómo se deben dejar guiar por el Salvador. ¿Están viendo que la tarea es de todos, hermanos? La tarea no es solamente de nosotros como iglesia. La tarea es de todos. Entonces usted me puede decir, no, pero
Yo tengo unos hijos que no convivo con ellos, que ya están grandes. Pues hermanos, pueden tener 15, 20, 25 años. Busque ese espacio donde usted pueda hablar con su hijo, con su hija. Pídale al Señor que le dé sabiduría para acercarse a sus hijos que no viven con usted. Clámele al Dios de toda gracia y toda misericordia, para que usted pueda tener, voy a utilizar una palabra que no me gusta pero no encuentro ahora, una conexión con esa persona, y que en cualquier espacio que se dé hablando usted acerca de hijo, vea, ¿sabe qué? Yo fallé, perdóneme, porque no he hecho bien. Pero que usted se puede acercar a su hijo en aquel momento. Sí, dígalo, hermano William. Cuando la persona entrega el testigo al que lo recibe, ya el que lo recibe empezó a correr. Buen punto. O sea que esa persona puede correr como loco de ahí para allá, porque ya le entregaron el testigo, ¿cierto? Entonces entréguele usted todo lo que es de Cristo a su hijo, así sea grande, hermanos. Búsquelo, órele al Señor, vaya y pida perdón. ¿Qué tal que ese hijo suyo o hija se muera sin Cristo y se vaya una eternidad sin el Señor? ¿No le daría a usted dolor? ¿No le daría tristeza? ¿Qué o no? ¿No le daría a usted muy triste que una persona, y más siendo su hijo, se marche sin Cristo? Busque ese espacio, hermanos. Pero mire, yo estoy seguro que esta generación cumplió lo que Dios dijo, porque mire lo que dice el libro de Deuteronomio, y se lo leo a su favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ustedes, siervos del Señor, repítalas a tus hijos y háblele de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6. Mire, cuando habla que van a ser frontales para nuestros hijos, es que si usted le enseña a su hijo, antes de ellos tomar una mala decisión, van a recordar y decir: wow, Dios me está viendo. Mis padres me enseñaron a honrar al Señor y honrar a mis padres. Ellos, antes de pecar, van a tomar una decisión, se lo aseguro, hermanos, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor es una realidad que si usted y yo la ponemos por hecho en nuestras vidas, vamos a tener una bendición de hijos, de esposas, que se van a levantar temiendo y honrando al Señor en una generación como la que estamos viendo. Punto B de ese versículo. Para mí, ellos le enseñaron a sus hijos. Le enseñaron a esa generación que debían de temer al Señor. La palabra, ahí en el versículo 10, hay una palabra que le dice conocía. Probablemente tiene el sentido de reconocer, lo cual indica que había incredulidad y no ignorancia de ellos. Ellos sabían que debían de amar a Dios, porque si algo tienen los judíos es que enseñan el Pentateuco a sus hijos de memoria hasta no dar más. Ahora, si ellos los hacen, nosotros como creyentes, ¿por qué no le enseñamos a nuestros hijos? ¿Sabe qué? A mí me sorprendió algo hace unos meses atrás leyendo algo. Toda esta gente, palestinos y toda esta gente le enseña a sus hijos acerca del Corán y se lo enseñan de memoria, hermanos, que se lo aprendan, y esos niños desde pequeños recitan todo eso de memoria. Y entonces usted y yo, ¿por qué no hacemos la tarea en nuestro hogar? Entonces usted y yo, ¿por qué no llenamos nuestro hogar de versículos bíblicos?
Hermanos, se puede. Lo pongo como ejemplo y perdón por ponerme de ejemplo hoy mucho, pero lo hago para no tocar corazones. En mi casa les estamos enseñando a nuestros hijos, sobre todo a mi esposa, que memoricen Juan capítulo 3. Keren ya se lo está memorizando todo. Le faltan algunos versículos. Entonces mire, hermanos, que la tarea sí se puede hacer. Sino que a veces usted y yo somos perezosos para sacar el tiempo con nuestros hijos. Esta palabra reconocer nos hace pensar un poco acerca del Proverbios capítulo 3, versículo 6, que se lo leo a su favor. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enseñemos a nuestros hijos cuál es el camino a seguir. Esta generación que estamos viendo ahí en Jueces rechazaron tanto la gracia de Dios para ellos y se olvidaron de las responsabilidades que tenían con Dios. Y ay, el olvidarse de la gracia de Dios, el olvidarse de la responsabilidad que tenían con Dios, les trajo unas consecuencias horribles a ellos, hermanos. Y mire, hay en Jueces, léalo en su casa, después lo buscan, desde el capítulo 2, versículo 14 en adelante, y el 3, y bueno, casi todos Jueces habla de lo siguiente. Ellos hicieron, mire, lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a servir a los dioses de Baal. Se fueron tras dioses ajenos de los pueblos que estaban a su alrededor. Dejaron a Jehová por Baal y por Astarot. Hermanos, muy triste que haya habido un pueblo que abandonó a Dios por ir al mundo. ¿Ves, hermanos? La palabra aún, santa palabra del Señor nos enseña que si hay que corregir con vara a nuestros hijos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Quién lo manda? El mismo Señor en la palabra. ¿Sabe qué espera Dios de usted y de mí? Edwin, quédese en el lugar donde está porque vamos a tener un momento muy especial terminando con todos nuestros hijos y ya les voy a decir. Mientras los niños van entrando, que le pedí el favor a los profes, ya les digo qué vamos a hacer. Dios espera que usted y yo enseñemos a nuestros hijos a vivir por Él, a servirle a Él. Dios espera que llevemos a nuestros hijos, las próximas generaciones. Samu, la otra imagen. Él enseña que usted y yo seamos hombres de Dios, empezando desde la casa, hermanos. Empezando de nuestro hogar, si pueden apagar esa luz, por favor. Empezando de nuestro hogar, que nosotros, varones, nos pongamos firmes y adelante cuidando a nuestros hijos y a nuestras esposas delante del Señor. Mire, muchacho, mire, joven. Yo sé que sus padres, nosotros como iglesia, quisiéramos evitarles a ustedes que se vayan a este mundo donde solo hay maldad. Un mundo que está lleno de drogadicción, que quiere ver los jóvenes hoy en día consumidos. Creen que por acostarse con una niña, 2 y 3 niñas, y que todas estas enfermedades venéreas que hay, eso no lo cuentan. Ahora han cambiado aparentemente los cigarrillos por un aparatico electrónico que está haciendo más daño que el, entre comillas, por decirlo así, el original o el natural. Está peor. Jovencito, no se enoje porque su mamá o su papá le dice, niño, vamos para la iglesia. Dele gracias al Señor
que tiene un papá y una mamá que teme al Señor. Mire, una generación que no conoció de Él. Y fue horrible lo que les pasó. Dios les dejó caminar. Y las consecuencias que tuvieron fue horrible. Fue horrible. Papá, no le dé miedo. No le dé miedo. Tomar la responsabilidad. Sea un varón valiente, hermanos. En 1 Corintios nos habla de que nos portemos varonilmente, como varones. Varón, tome la responsabilidad, amárrese la correa de guiar a su esposa y a sus hijos. Usted es el responsable delante del Señor. Arranqué con esto, por eso les dije que me adelanté. Si tú mueres hoy, Dios te pedirá cuenta y ¿qué le dirás al Señor? ¿Te sentirías confiado con el trabajo que has hecho con tu esposa e hijos? Usted, hermano, si muere hoy, ¿se siente tranquilo, feliz con el trabajo que ha hecho con su esposa y con sus hijos? ¿Se siente valiente para decir, Señor, aquí estoy? Si muero hoy, llámame siervo, porque he hecho un buen trabajo con mis hijos. Y si no lo ha hecho, pues es tiempo de que lo empiece a hacer, hermano. Es el momento de que usted encamine a su familia para el Señor. Sea valiente, hermanos. Necesitamos hombres valientes que se levanten en medio de una generación que está un caos. Hombres temerosos del Señor. Hay un versículo que me destrozó. Y fue uno de los últimos versículos que literalmente puse el día jueves cuando ya organicé toda la enseñanza. Usted puede decir, se lo dije ahora, no me llevo bien con unos hijos que tengo por fuera de mi matrimonio. He hecho mal a ellos. Son hijos que no me respetan. Haga el trabajo que usted tiene que hacer. Miren este versículo. Malaquías, anótelo y quiero que solamente lo escuchen. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Jehová, el Dios poderoso, el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que une familias. Miren lo que dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no hay reconciliación en las familias de la tierra, esto un día va a estar un caos. Pero usted y yo como cristianos, corra, hermano, corra a sus hijos que no viven con usted a pedir perdón. El Señor hace volver a los hijos el corazón a sus padres y a los padres a los hijos. Dígame que en mi Señor Jesucristo no hay perdón de pecados. Dígame que en el Señor Jesucristo no hay perdón de relacionar nuestras familias y acercarlas. Ahí está Cristo para perdonar, murió en la cruz por eso, hermanos. Sea valiente. Si tiene que pedir perdón, hágalo por favor. Hice entrar a todos los niños porque voy a hacer algo y terminamos con un himno. Quiero que saquemos un espacio de 5 minutos, hermanos. Les pido el favor, 10 minutos con oración de 5 minutos y 5 minutos con el himno. Esta iglesia, a mí me encanta esta iglesia porque es una iglesia muy familiar. Si usted mira, esto es una cadena familiar. Papá con esposa e hijos. Y si usted no tiene a su esposo acá, vaya y corra a su hijo, que ya creo que ya se lo trajeron, ¿cierto? Y les voy a pedir un favor, hermanos. Si tienen que levantar las sillas, córrala. Pero quiero que cada familia coja a su esposa y a sus hijos y los abrace y vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. Si usted es encargado de los niños que trajo, hágalo también. Si se quiere arrodillar, hágalo, hermanos. Ese es el tiempo en la congregación. Levántese, busquen el espacio, corran donde están sus hijos, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración pidiéndole al Señor que como Padre nos dé la sabiduría de guiar a nuestros hijos. Que el Señor, Nore, ven para acá con los niños.
que sea el Señor guiando a nuestros hijos, a nuestras esposas, que nos dé la sabiduría de hacerlo. Usted, hermano, que está casado pero que aún no está pensando en el embarazo, coja a su esposa y abrácela, porque pronto también estoy seguro que buscarán bebés. Ustedes, hermanos, lo van a hacer con el orden que el Señor manda. Por favor, somos una iglesia que guardamos el orden y cada uno ore con su esposa, con sus hijos, en un momento con su familia. Si usted está solito, órele igual al Señor. Órelo, órelo. Busquen a sus hijos, estén grandes o estén pequeños, hermanos. Vamos a tener un tiempo de 5 minutos de oración. Si los niños lloran, que lloren. Téngalos ahí, téngalo. Necesitamos una iglesia cada día más familiar con el Señor, hermanos. Necesitamos encontrar la paz que solo el Señor Jesucristo da.